hoy día no se pueden desentender del daño que le hicieron a la educación chilena. Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cerini. Oye, antes de presentar a quien está con nosotros todos los martes, en realidad es un tema tremendo el de educación y cómo, los nombres hay que decirlo, el exministro Izaguirre, Michelle Bachelet son grandes responsables de la banca estudiantil, de lo que está pasando, y aquí es donde, no solo en este tema, sino que en otros, tenemos que abrir los ojos y decir, no todo acuerdo es positivo, no todas las reformas son buenas. Hay que escuchar a los técnicos, hay que hacer las cosas como corresponden porque el daño en el largo plazo es imparable. Bueno, pero tenemos más temas que conversar hoy y está con nosotros nuestro querido amigo, por supuesto, invitado de todos los martes, aunque de repente en las últimas semanas raras ha estado más colado los lunes. Está junto a nosotros Cristian Pizarro, editor de reportajes del Mercurio. Cristian, bienvenido, llegó la hora. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, Mara? Hola, José Francisco. ¿Qué tal? Efectivamente, han sido días, semanas medias extrañas, como decías tú, pero ya retomando la normalidad. Oye, Cristian, a propósito de normalidad, o quienes quisieran volver a la normalidad, pero parece que están en una encrucijada compleja, ¿qué te parece este entretejido de la compra fallida ahora de la casa del expresidente Salvador Allende? Han pasado muchas cosas, le pidió la renuncia a la ministra de Bienes Nacionales, pero hoy hay una declaración de la senadora Isabel Allende, pero claro, hay varias personas diciendo, oye, esto está en contra del texto expreso de la Constitución, así que quizá hay más consecuencia aún. ¿Cómo lo ves tú en general? Bueno, es un episodio más que se inserta dentro de la sumatoria de desprolijidades de la actual administración en los más diversos campos. Esto era tan, como se ha dicho en estos días, era tan fácil de prever, de anticipar, de evitar finalmente. Una idea que tiene detractores, pero que a mí en lo personal me parece una idea plausible, valiosa, ¿cierto? Siempre la memoria histórica es contribuyente al forjamiento de una identidad nacional, de la cultura, en fin, ya, todo eso, pero si se va a hacer, hay que hacerlo bien. Y efectivamente, como tú dices, hay norma expresa de la Constitución que impide que personas, como en el caso de la ministra Maya Fernández en Defensa, pueda suscribir cierto contrato, establecer cauciones, dice creo la norma, con el Estado mientras se desempeñen en ese tipo de cargo. Entonces, estamos hablando de una cosa gruesa, es decir, no es un inciso perdido en un reglamento del año 37 que nadie había advertido. No, esto es una norma que está en la Constitución. Es decir, si hay un libro de los más leídos, se debe suponer en los últimos 4 años en Chile, en la Constitución. Si hemos pasado hablando de eso. En consecuencia, abogados, direcciones jurídicas, fiscalías de ministerios, subsecretarías, bueno, lo menos que pueden hacer es hacer bien su pega. Ahora, para contestar un poco el punto entero, completo, creo que ni de parte de la senadora Isabel Allende, ni tampoco de la ministra Fernández, no me parece que haya en absoluto ningún intento por enriquecerse, ni por haberse aprovechado de una situación, ni mucho menos, y por lo tanto yo descartaría cualquier tipo de indicio de esa naturaleza, ¿no? Hoy día creo que leí por ahí en algún lado una carta de, no recuerdo quién, que decía, bueno, a lo mejor lo que debió haberse hecho es haber donado la casa a efectos de que se estableciera este museo, ¿cierto? Y no haber realizado una transacción de este tipo. Bueno, eso también podría haberse evaluado, pero es un episodio tremendamente infeliz, que más que en sí mismo, por lo que estamos hablando, es elocuente de una manera muy poco profesional de hacer las cosas.
Sí, Cristian, te quería profundizar en eso porque hay dos cosas que, bueno, me llaman la atención. Corrígeme si me equivoco, José Francisco, pero tengo entendido que la casa igual se utilizaba como museo, igual se podía visitar y o sea, estaba ejerciendo ese elemento cultural, como le dices tú. Las razones de por qué tenga que comprarle el Estado también es llamativas, no es necesario, si también está cumpliendo ese mismo rol. Y por otro lado, un poco, ¿Cómo ves tú? Porque pareciera que estamos muy preocupados de las intenciones de las ministras en cuanto a enriquecerse o no, si lo hizo con o sin querer. Cuando nosotros, desde una perspectiva jurídica, la verdad es que no podemos estar viendo si las personas roban o se saltan la ley bajo porque quisieron o no quisieron. Bueno, es que yo no quería chocar curado, pero anda ahí curado igual. A lo que voy con esto es... tenemos que evaluar lo que ministros de Estado desde esa perspectiva hicieron incumpliendo la Constitución que juran respetar cuando asumen como ministras. Aquí hay subsecretarios que hacen lo mismo. Entonces, quiero saber tu opinión respecto al tal vez el exceso de importancia que se le da a las intenciones versus a los actos, cuando realmente en términos judiciales debiésemos ver el acto mismo. Sí, entiendo el punto, pero creo que la mayor no digo que estén exentas de responsabilidad tanto la ministra como la senadora respecto del conocimiento de la ley. Convengamos que ambas ministras. ¿Cómo? Ambas ministras. Sí, la senadora. Viene Nacional y Defensa. Claro. Sí, estoy de acuerdo. Espérate, pero en el fondo, para erradicar primero el punto en la familia Allende, por decir así, ellas también tenían obligación de conocer la ley y tenían obligación de saber cuáles son las facultades, pero también las restricciones que el ejercicio de su cargo les impone. Yo estoy de acuerdo con eso, absolutamente. Pero también creo que la mayor cuota de responsabilidad, y ahí voy a la otra ministra, recae en el ministerio en cuyas manos estaba la gestión de esta operación, porque son ellos finalmente los que estaban impulsando esto. Entonces, y de esa manera, creo que el haberle pedido la renuncia a la ministra de Bienes Nacionales es adecuado, es correcto, porque su repartición era la que tenía a cargo que esta operación se materializara, y por lo mismo, si no se advirtió suficiente y adecuadamente, bueno, alguien tiene que hacerse responsable, y el presidente determinó que tenía que ser, ¿cierto?, la ministra de la cartera, ni más ni menos, digamos, no el jefe jurídico, ni el subsecretario o subsecretaria, sino que la ministra. Y eso me parece bien, yo creo que eso es correcto. Pero repito, creo que también las otras dos autoridades involucradas tienen una cuota de responsabilidad por cuanto deben saber qué se puede y qué no se puede hacer. Y por lo mismo, ahora, a la ministra Maya Fernández esa responsabilidad también se la puede cobrar el presidente. A la senadora Allende no, porque ella funciona en otro estatus, digámoslo así. Pero al menos la ministra Maya Fernández efectivamente debía saber que ese acto o contrato no lo podía suscribir, como decía José Francisco, por expresa norma de la Constitución, ni más ni menos, digamos. Claro, y ahí llega un punto, y en el fondo es la encrucijada que va a tener el Tribunal Constitucional al final, es que aquí igual hay un texto expreso que la disposición constitucional finalmente se trunca como la compraventa misma, la inscripción del dominio, etcétera, pero hay un contrato firmado y la Constitución es muy clara diciendo, oye, es la celebración del contrato, no el traspaso del dominio. Entonces ahí se le enreda no solamente políticamente al oficialismo, al gobierno, sino que también va a ser un enredo en el Tribunal Constitucional, especialmente después de este anuncio que van a ir 10 diputados al TC para que el TC lo dirima. Exactamente. En eso tienes toda la razón, y va a generar esta controversia de naturaleza jurídica, pero yo creo que el problema,
a esta altura es político ya, claramente, y los costos están siendo políticos. Y una vez más, yo reitero, creo que en esto la administración muestra voluntarismo, muestra desprolijidad. Esto, según entiendo, es una idea que nace del propio presidente. Recordemos que el presidente tiene un allendismo desenfrenado, digamos, por ser suave. Y lo demostró para la conmemoración de los 50 años, ¿cierto? En que no dejó elogio por prodigarle al régimen de Allende, a la Unidad Popular, al mismo presidente Salvador Allende. Pero yo repito, en el fondo, hagamos las cosas bien. Se han incorporado tantos funcionarios, ¿cierto?, al Estado, cerca de 100.000. Deben haber muchísimos abogados metidos entre medio, muchísimos. Y un ministerio como el de Bienes Nacionales es un ministerio que debe tener además muchos abogados, porque es un ministerio, bien se sabe, que finalmente lo que hace es administrar ciertos bienes, como el nombre lo indica, bienes inmuebles, muchos, propiedades. Es decir, deben tener un área jurídica muy gruesa, muy voluminosa. Tal vez, y aquí voy a hacer una especulación total, absoluta, tal vez puede ser una interpretación. A lo mejor esto fue hecho un poquitito de manera, subrepticia, por decirlo así. No es que no haya atravesado por el ministerio correspondiente, pero a lo mejor esto quedó radicado en algún abogado de exclusiva y extrema confianza política para que no se filtrara, y ahí entonces los controles pueden haber sido más frágiles y más débiles de aquellos controles a los que una operación o un acto jurídico de estas características está sometido regularmente cuando entra al tubo del Ministerio de Bienes Nacionales. Entonces, si eso hubiera atravesado el conducto regular, por decir así, es probable que este resultado no se hubiera producido. A lo mejor, y repito, esto es una especulación, a lo mejor de lo que estamos hablando, de lo que estamos enfrente, es de una cosa que se hizo con un fast track, o por un poquito por el costado. A lo mejor es un jefe de gabinete aquí que es abogado, que analizó los antecedentes. Entonces, no es lo mismo una forma de hacerlo que otra. Pero eso queda un poquitito en el aire porque no tengo ninguna certeza ni prueba de lo que estoy indicando, es solamente una especulación. No, y ahí habría que ver también, y lo dijo Julio Isamit, que fue ministro de Bienes Nacionales, es si el decreto finalmente por el que es la razón de que termina saliendo la ministra, fue firmado o no por el subsecretario, que Julio dijo, esto se solía hacer, que el subsecretario firmara antes que el ministro, porque al subsecretario lo nombran ministro subrogante, finalmente habiendo cometido el mismo error que se le acusó a la ministra y finalmente le costó el cargo. O sea, no sería un sinsentido que si se les pasó a una, solamente la saquen a ella y no a los dos y lo terminen nombrando. Ahí podría cobrar validez lo que estoy diciendo. Claro. Oye, y ahí, Cristian, ¿te parece que sean cosas que pasen los 31 de diciembre? Ayer conversamos con Francisco Javier Leturia y decía, mira, esto probablemente vieron su ejecución presupuestaria, quisieron adelantarlo, hicieron a tonta y a loca y rápido. ¿Te parece que puede ser eso? ¿Puede ser un poco como para que pase lo más piola posible, como fue un poco la idea de los indultos? Porque esto como que ya parece que es una fecha negra. Hay que tenerle cuidado. Bueno, yo creo que eso también suma un poco en la línea de esto último que estaba indicando. El camino alternativo, esta cosa más de tipo fast track, a la rápida, por conductos que no son necesariamente no es que sean irregulares, pero que no son los regulares, en fechas, como dicen ustedes, que la gente tiene puesta su atención en otras cosas. Yo creo que todas las anteriores son perfectamente posibles de que hayan estado presentes a la hora de tomar la determinación.
y que esté como explicaciones detrás de lo fallido y de la base de error y de problemas que esto tiene, digamos. Oye, Cristian, te quería pasar otro tema en relación a, bueno, toda la polémica que se ha generado en torno al acuerdo, la posibilidad de una reforma de pensiones y las declaraciones ayer del presidente un poquito embalado, podríamos decir, un poco bastante gritoneado en un momento de estar acusando a la derecha que quería 6%, que no le gustaba la AFP y que los robos, viendo un poco... Alguien me decía ayer viendo al diputado Boric, y yo pienso que se veía más al dirigente estudiantil Gabriel Boric, un poco, y en el fondo las reacciones que ha tenido por parte de la oposición en cuanto a declaraciones como de Coloma, por ejemplo, de decir que está ya prácticamente desahuciada el acuerdo. Sí, sí. Mira, a ver, yo creo que esta es una reforma compleja, controvertida, y a mí me hicieron bastante sentido, aun cuando a muchos les parecieron insuficientes las declaraciones de Evelyn Matei hace un par de semanas, donde ella hacía presente ciertos puntos respecto de deficiencias que la reforma en sí mismo tiene. Y que en este ambiente de que hay que hacer reformas, porque como decías tú al comienzo, los acuerdos parece que son buenos por simplemente ser acuerdos, más que por el contenido mismo de estos, eso puede también terminar siendo una especie de tentación, de vértigo en el cual todos, ¿cierto?, incurren. Esta reforma, tal como está hasta ahora por lo menos, está bastante lejos de lo que el gobierno y el presidente Boric en su programa y en sus declaraciones de inicio de gobierno quería para el tema previsional. Está bastante lejos. Y por lo tanto, y así el Partido Comunista se ha encargado también en estas últimas semanas de recordárselo. Y por lo tanto, yo creo que en el caso del oficialismo existe esta dualidad entre una reforma que es insuficiente respecto de lo que ellos quisieran, y por otro lado, el anotarse el poroto de que se logró en su gobierno sacar finalmente una reforma previsional. Entonces, esas dos fuerzas están combatiendo, están colisionando dentro del oficialismo. Y después en el mundo de la oposición, vamos a decir, y de quienes llevan la voz cantante en esto, porque convengamos que el mundo republicano no está embarcado en esta reforma, y esto es una iniciativa que la están liderando distintos senadores de Chile Vamos. Se visualizan otros atractivos para llegar a este acuerdo, para consolidar esta reforma. Uno de esos es la creencia de que con esto se despeja el tema. Y segundo, el que no quede esta sensación de que la oposición, ¿cierto?, o una parte importante de la oposición le niega la sal y el agua al gobierno de cara a las necesidades de la gente. Entonces, yo creo que la reforma en términos de lo que está planteado no es una buena reforma. Yo creo que no es una buena reforma. Este tema del crédito, en particular, que se establece, ¿cierto?, plata que nosotros le vamos a prestar al Estado y que el Estado nos la va a devolver, yo considero personalmente que es de un altísimo riesgo. Eso puede terminar mal en el mediano y aún más en el largo plazo. Y por lo tanto, creo que esta reforma puede terminar siendo peor el remedio que la enfermedad. A mí me cuesta creer también y pensar que la reforma es, como decirlo así, que cierra el tema. Yo creo que eso no es así. Si uno analiza todas las reformas que ha habido, tributarias, laborales, previsionales incluso, y en otros ámbitos,
que si se presentan o se autopresentan como reformas que clausuran un debate, se demuestra en la práctica que eso no es así. Lo que hasta cierto punto es de sentido común, porque tampoco es que una reforma necesariamente no pueda ser reformada en el futuro. Lo que ocurre es que mi impresión, y aquí voy a un punto que planteaba recién, es que como esta reforma es tan poco amable y tan poco alineada con las pretensiones del oficialismo y del presidente, a la primera de cambio que haya, cuando se modifiquen, como dicen los comunistas, la correlación de fuerzas, va a quedar este tema de nuevo sobre la mesa para volver a ser discutido. Entonces, yo tiendo a pensar de que la posibilidad real de un acuerdo es baja, se disminuyó, y por eso estos tirones de mantel que estamos viendo en las últimas 48 horas del presidente por un lado y de Coloma por otro. Ahora, vaya a saber uno si están habiendo algunas, como en estas cosas ocurren, conversaciones subterráneas, por decir así, en que estas manifestaciones sean no la demostración de que el tema está medio concluido, sino que son los últimos aprontes y ajustes para anunciar algo que está muy cerca de llegar, y en fin, se están mostrando los dientes por última vez antes de... Yo creo, repito, y aquí doy una opinión personalísima, digamos, yo creo que no es una buena reforma. No es una buena reforma, y pienso que no es favorable para el país que se acuerde en estos términos actuales una modificación así al sistema de pensiones. La opinión pública tiene en esto también un parecer bastante categórico, bastante claro, quiere que sus fondos permanezcan y se destinen a, ¿cierto?, las cuentas individuales. Entonces me parece que todo desdibujamiento de eso no contribuye, y estamos a un año, o a menos, perdón, de una elección parlamentaria y presidencial, y bueno, del próximo Congreso que emerja, me parece que se puede replantear el tema en mejores condiciones y con mejores oportunidades. Y en ese sentido, Cristian, ¿qué te pareció el rol de los liderazgos dentro de Chile Vamos? Porque, bueno, comentábamos que finalmente, y es lo que yo creo también, las declaraciones de Evelyn Matei terminan poniéndole freno, al menos, al impulso que había por parte de algunos parlamentarios, donde decían, mira, estas son las condiciones, una oportunidad, podemos bajar este tema para que no se herede para el próximo gobierno, y por tanto nunca vamos a estar en mejores condiciones para una reforma de este tipo. Lo que pareciera que quizá era políticamente estratégico, podemos discutir si es bueno o malo, pero que alejaba un poco a la dirigencia política de finalmente lo que promovían hace muy poco tiempo, de con mi plata no, de que estos fondos tenían que ser heredables, de que el 6% iba a las cuentas individuales. Es decir, se genera una tensión política que finalmente termina ordenando la propia Evelyn Matei, y hoy día estamos como en un escenario bien pisando sobre huevos, porque todos creemos que va a presentarse una reforma previsional, no sabemos en qué tono, a propósito de las declaraciones de ayer del presidente, pero los parlamentarios, especialmente los 3 senadores que están negociando, como que siguen insistiendo en la idea original que tenían. A mí me imagino que el acuerdo más o menos ya está y falta piso político para promoverlo nomás. Sí. Y sí, no, yo tiendo a coincidir con tu opinión, con tu punto de vista, José Francisco. Yo creo que ahora, aquí hay un aspecto como que si la actual oposición viera que se viene un gobierno de signo contrario al de ella, es decir, un gobierno de izquierda, regresiva de lo que está haciendo ya. Pero las proyecciones son un poco distintas hoy. Y segundo, la opinión pública, la ciudadanía, está más alineada con las posturas del propio sector opositor hoy día, claro, en materia de reforma de pensiones. Entonces, si uno dijera, mira, la gente está mayoritariamente a favor de un sistema de reparto, entonces, bueno,
tratemos de que se salve algo. Claro. Y el sistema de capitalización individual también podría ser una buena razón para pactar una reforma. Pero si es que la opinión pública, mayoritariamente, y todas las encuestas, cualquiera sea el origen, muestran lo contrario, un sistema e introducirle híbridos que finalmente no van a generar los efectos que se están previendo. Entonces, yo creo que en esto también hay un elemento ¿cómo decirlo? De protagonismos personales. A mí me da la impresión, por ejemplo, que en el caso del senador Coloma, el senador Coloma va saliendo del Senado. Y yo diría que también, salvo que tuviera una continuidad política en un eventual futuro gobierno de su sector, puede estar saliendo de la política también. El legado los traiciona a todos. ¿Ah? Este tema del legado, la huella, en fin, el aporte. Entonces, a mí me parece que eso también hay que introducirlo dentro de la ecuación. ¿Ah? Y eso hace que el tema haya que mirarlo con un poquito más de frialdad, que creo yo que fue lo que hizo con Evelyn Matei, digamos, que dijo, mire, a ver, esto claramente tiene problemas, tiene algunos aspectos técnicos que no me cuadran, y creo que esas cosas hay que ponerlas encima, advertirlas, y eso fue lo que hizo, y como tú señalas, José Francisco y Mara, eso generó un efecto. Es curioso porque a ella la criticaban por no exponer sus puntos de vista respecto de la reforma y que se estaba haciendo la lesa, ¿se acuerdan? Claro, sí. Y ahora, bueno, cuando lo hizo, la empezaron a criticar porque no les gustaba lo que opinaba sobre la reforma. Entonces, al final, la única opción que parece que tenía Evelyn Matei era decir que estaba muy de acuerdo con la reforma. Solo diciendo eso iba a cumplir con las expectativas que, no sé, los negociadores de la derecha o de la centro derecha y el oficialismo o parte del oficialismo tenían respecto de lo que tenía o de lo que debía ser su rol. Pero además también vemos, y con esto termino, cierro ahí el punto, vemos que dentro del oficialismo hay sectores que están absolutamente en desacuerdo, por razones completamente distintas. Claro. Porque en definitiva esto es consagrar el modelo de las FP, porque esto reafirma la capitalización individual, se aparta del reparto, etcétera. Entonces, yo creo que ahí hay un punto. ¿Ah? Esos sectores no van a claudicar mañana, cualquiera sea el momento de ese mañana, no van a claudicar a su pretensión, hasta cierto punto legítima. En eso también una de las características de la discusión democrática es que cada uno tiene derecho a levantar y a bajar las banderas propias en el momento que así lo determine, digamos. Entonces, a mí no me termina de convencer el argumento de que esto cierra la discusión, porque creo que no hay discusión que se cierre, primero, es absurdo, y segundo, porque hay demasiados sectores no conformes con lo que es la arquitectura de esta reforma, de lado y lado. Entonces, al final, esas fuerzas van a volver a emerger más temprano que tarde. Es decir, si alguien cree que por aprobar esta reforma el tema previsional, por ejemplo, va a salir de la discusión de la campaña presidencial, yo creo que es una ingenuidad, porque para las fuerzas de izquierda seguir con el cuento del reparto y con el tema para su sector, para su mundo, para sus electores, ese es un argumento que sigue teniendo mucha fuerza. Para la mayoría de la población no, estamos de acuerdo, pero para los sectores que son partidarios y que están cercanos a ese mundo, de todas maneras. Entonces, no veo que eso vaya, y el mundo republicano, por decir así, tampoco. Yo bueno, creo que sí. se van
se va a seguir tironeando ese tema, ¿no? Sí, bueno, vamos a ir viendo cómo avanza esto, sobre todo en año electoral, donde, como bien dices tú, no solo tenemos a quienes están buscando la reelección, entonces se cuidan un poquito las espaldas, sino que también quienes quieren dejar legados, y bueno, quienes quieren diferenciarse más, quienes se quieren acercar al centro. Vamos a ir viendo las distintas estrategias a medida que pasa el año y el periodo electoral se vuelve más cercano. Bueno, te queríamos agradecer, estábamos conversando con Cristian Pizarro, editor de reportajes del Mercurio. Gracias, Cristian, por haber estado con nosotros conversando estos temas. Bueno, gracias a ustedes nuevamente. Ya volvemos los martes de enero, por lo menos. Tal cual. Nos vamos a una breve pausa, Mara Sabini, y volvemos con más Llegó la Hora. Estás escuchando Agricultura.